Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Semana corta en Estados Unidos, dado que el jueves estuvieron cerrados los mercados en conmemoración al expresidente Jimmy Carter. Vamos a empezar con una buena noticia para los seguidores habituales de este canal. El miércoles se publicó un avance de los resultados de Plaxit del primer trimestre y las acciones se dispararon. Como vemos en este artículo, la compañía ha declarado ingresos de 289 millones de euros, que es un 13% de crecimiento orgánico sobre el año pasado y por encima de los 282 millones que habían estimado. El mercado reaccionó subiendo prácticamente un 16%, así que enhorabuena a los que estuvierais invertidos porque la tesis se va cumpliendo y ahora sí, nos remangamos y al lío. En el vídeo anterior vimos la relativa importancia de la estacionalidad que demuestran los primeros 5 días de enero. Como vemos, enero empezó bien, aunque el martes hubo caídas importantes. El miércoles la sesión también fue regular, aunque cerró ligeramente en positivo. Siendo estrictos, el 2 de enero abrió en 5.903 puntos y el miércoles 8 cerró en 5.918, o sea, una subida del 0,25%. La probabilidad histórica indicaría que hay un 83% de probabilidad de que el año cierre en positivo, pero bueno, iremos viendo cómo evoluciona. El viernes se publicaron datos de empleo y de sentimiento de la Universidad de Michigan. Los segundos, que muestran un mayor temor por la inflación, hicieron sombra sobre los buenos datos de empleo, con lo que la sesión del viernes fue muy negativa. Además, esos datos de empleo, como muestra de que la economía en general sigue fuerte, son un motivo más para que la Fed no tenga que tomar la decisión de bajar tipos pronto. A esto se suma un tema del que no había hablado aún en el canal, y es que la rentabilidad de los bonos a 10 años llevan una subida meteórica desde el 9 de diciembre, cerrando el viernes en prácticamente un 4,8%. La última vez que estuvo a esos niveles fue en abril del año pasado y precisamente de marzo a abril hubo una corrección en los mercados a medida que subían los tipos, revirtiéndose a partir de entonces. La anterior vez sucedió en octubre de 2023, donde de hecho sí que llegó al 5%. Venían subiendo los tipos del bono a 10 años desde julio y coincidiendo con una corrección fuerte del S&P 500. Si vamos un poco más atrás, históricamente una rentabilidad del 5% o superior de los bonos a 10 años suele señalizar correcciones en la renta variable, como en octubre de 1987 y en octubre de 2007. Así, algunos analistas están apuntando a que podría llegar a esos niveles en otoño de este año. Que los tipos suban tanto tiene varias implicaciones en líneas generales. Por un lado, a medida que el gobierno sigue endeudándose, o sea, emitiendo más cantidad de bonos, se produce un efecto inicial de mayor oferta, con lo que caen los precios y sube la rentabilidad. Si ahora los bonos ofrecen una mayor rentabilidad y más asegurada que la renta variable, muchos inversores están más inclinados a comprar bonos, o sea, crece su demanda, con lo que teóricamente volverían a subir los precios y a bajar los rendimientos. Luego se ajustan esas dos variables, lógicamente, dependiendo del equilibrio entre oferta y demanda. En relación con esto, aquí podemos ver un gráfico con el Equity Risk Premium, o sea, la diferencia entre los beneficios esperados para la bolsa y el rendimiento que dan los bonos a 10 años, donde vemos que estamos en un nuevo mínimo de los últimos 23 años. Ojo, porque esto no es muy buena señal, a pesar de que lleva flojo todo el año y la bolsa ha seguido subiendo. Todo esto además se suma a los niveles actuales de deuda en Estados Unidos y al cada vez mayor peso del gasto de intereses como porcentaje del PIB, temas de los que se lleva hablando muchos meses. A pesar de las señales de peligro que se ven en algunas de estas situaciones, las probabilidades de recesión están en niveles bajos según estiman Bloomberg y Goldman Sachs. Quería hacer también una mención rápida a un gráfico que ha estado circulando recientemente comparando la concentración del top 10 de acciones en Estados Unidos frente a otros mercados en todo el mundo, donde vienen a decir que no es un fenómeno tan extraño, ya que en otros países también sucede y en mayor medida. Pero sí que me parece curioso si se tiene en cuenta, y si no he hecho mal los cálculos, que todo el IBEX capitaliza por unos 766.000 millones de dólares, a un tipo de cambio de 1,03, que es prácticamente lo que capitaliza solo Walmart, que actualmente está en 747.000 millones de dólares. Quería traer también una tabla que he preparado con las 25 empresas más grandes del S&P 500 y las estimaciones de beneficio por acción para cada una sacados de TIKR. Con un disclaimer, he cogido los datos GAAP tal cual aparecen en la página sin hacer yo ningunas consideraciones. Traigo esta tabla porque en el anterior vídeo comenté que posiblemente los bancos de inversión están esperando mayores múltiplos en empresas que no han subido tanto en 2024. Sin embargo, viendo esta tabla, podemos ver que las expectativas de crecimiento para las 25 primeras empresas del índice son muy elevadas, sobre todo para Nvidia y Broadcom. Así que es posible que estas empresas sigan yendo bien este año. Aprovecho para compartiros una tabla más actualizada con las previsiones de beneficio por acción y estimaciones para el S&P 500
de esos bancos de inversión y el múltiplo que implica para este año, por si os interesa hacer captura de pantalla. Otra notición de la semana fueron las caídas a plomo de las empresas de computación cuántica Rigetti Computing, Quantum Computing, IonQ y D-Wave, tras las declaraciones de Jensen Huang, el CEO de Nvidia, que dijo que estamos a 20 años de los ordenadores cuánticos, incluso de los más simples. Las acciones de esas 4 empresas llevaban unas subidas espectaculares en los últimos meses y las caídas han sido, para casi todas ellas, las mayores caídas históricas en una sola sesión, como podemos ver en pantalla. Sin embargo, el CEO de D-Wave Quantum, Alan Baratz, respondió rápidamente cuestionando las palabras de Huang. Baratz argumentó que el cronograma de Huang se aplica solo a ciertos tipos de computación cuántica, mientras que defendía que los ordenadores de su compañía ya están operativos y dando resultados. Sin embargo, a pesar de los progresos, tanto D-Wave como otras empresas del sector en realidad tienen unos ingresos muy pequeños, sobre todo si lo comparamos con su capitalización actual. Por ejemplo, la propia D-Wave el año pasado facturó unos 9 millones de dólares, no tiene EBITDA positivo y tras las caídas aún así cotiza a 1.300 millones de dólares. Esto no tiene por qué implicar nada más allá de la brecha entre el potencial de esa tecnología y la viabilidad actual. Sin embargo, Huang también comentó que el camino hacia la computación cuántica útil no es una carrera de velocidad sino una maratón, reconociendo obviamente el entusiasmo, pero también los obstáculos que hay en el sector. El miércoles también se publicaron las minutas de la Fed. Cabe destacar que en su mayoría siguen preocupados por la inflación y el impacto que podrían tener las políticas de Trump, y que por ello los recortes de tipos se van a ralentizar. También se menciona la preocupación por los efectos que puedan tener la política migratoria y comercial sobre la economía, sobre todo relacionados con los aranceles a China, México y Canadá. Como podemos ver, la probabilidad de que mantengan los tipos en la próxima reunión del 29 de enero es del 95%. De hecho, no es hasta la reunión de junio donde se proyectan bajadas con una probabilidad alta, alrededor del 66%. En el resto del vídeo veremos los siguientes datos macro, algunos que siguen mostrando señales positivas y alguno que podría estar indicando o no señales negativas y conviene al menos echarles un vistazo. Empezamos con el Redbook Index, que parece mostrar que el crecimiento del consumo sigue fuerte, empezando la semana con un crecimiento del 6,8%, que se suma al crecimiento del 5,6% de la misma semana del año pasado. El LMI, uno de los principales indicadores sobre logística, ha salido en 57,3% para diciembre, ligeramente peor que en noviembre, pero muy por encima de diciembre de 2023. Esto se ha debido a los niveles y costes de inventario, mientras que el resto de puntos han seguido en expansión. También hay que destacar, y esto es interesante, que los encuestados han pronosticado un nivel promedio de 65,8 para el año que viene, por encima de la anterior estimación de 63,6 y por encima del máximo promedio histórico del 61,7. Pero bueno, ya iremos viendo a ver qué pasa. La semana pasada se publicaron los PMIs de manufacturas y esta semana se han publicado los de servicios, que han salido en 54,1%. Esto es un crecimiento del 2% frente a noviembre. Aunque dentro del informe hay variables que han mejorado y otras empeorado, quería destacar que igual que en el de manufacturas, dos de los datos que han empeorado han sido el empleo, aunque muy ligeramente, pero sobre todo los precios, que sí que han crecido mucho. También han salido datos del JOLTS, o sea, de nuevos empleos, contrataciones y despidos. Recordemos que son datos de noviembre. En cuanto a los números de empleos abiertos, han estado en 8,1 millones. Esto supone el segundo mes de repunte desde septiembre, como vemos en este gráfico, aunque siguen siendo 833.000 menos que hace un año. Con respecto a las contrataciones, han caído ligeramente con respecto a octubre, siguiendo con la tendencia a la baja y por debajo de noviembre del año pasado, mientras que los despidos también han caído y son también inferiores a los del año pasado. Así, una cosa se equilibra con la otra. Aquí viene uno de los datos que han generado señales bajistas para algunos, que es la sorprendente caída en el crédito al consumo. El crédito ha disminuido en 7.490 millones de dólares en noviembre, muy por debajo de los 10.300 millones estimados, y una caída grande con respecto al aumento de 17.320 millones de octubre. Esta sorprendente caída ha generado preocupación por la señal que genera en cuanto al debilitamiento de la demanda futura y una posible señal del debilitamiento de la economía en general. El crédito revolving, o sea, lo que son líneas de crédito tanto personales como de empresas, cayó un 12%. Lo que contrasta con el crecimiento del 13,4% que tuvo en octubre. Por otro lado, el crédito no revolving, o sea, los préstamos para coches e hipotecas, sí aumentaron, aunque un modesto 2%, por encima del 0,7% de octubre,
y el 0,4 de septiembre. Quizá yo no lo esté interpretando de manera correcta, pero la lógica me dice que si otros indicadores han mostrado que el consumo sigue fuerte y los préstamos para vivienda y coches sigue estable y creciendo, entiendo yo que es mejor que el consumo provenga del ahorro de los ciudadanos más que de tirar de crédito. Pero bueno, no sé si esto es un sesgo mío a ver el lado positivo de las cosas. En cuanto a los datos de peticiones iniciales de desempleo, siguen en niveles normales. Y en las continuadas ha habido un ligero repunte y siguen en tendencia al alza, aunque tampoco es en principio un cambio que merezca la pena comentar más allá. También se han publicado las ventas de vehículos de diciembre, han salido en 16,8 millones, que como vemos en el gráfico me parece noticia porque es un nivel que no se tocaba desde junio de 2021 y que se está acercando a la media de ventas mensuales previas a marzo de 2020, el año del COVID. El viernes se publicaron también datos de empleo. Como vemos, tanto la tasa de empleo normal como la U6 disminuyeron, en parte gracias a la creación de empleos que según la métrica de los non-farm payrolls es uno de los 4 mejores meses de 2024. Además se ha creado poco empleo gubernamental, lo que siempre es positivo si no es necesario. Por último, la Universidad de Michigan nos muestra varias cosas. Por un lado, las expectativas de los consumidores se han reducido ligeramente, como también ha hecho el sentimiento del consumidor, aunque siguen en niveles sanos. Sin embargo, según el dato de condiciones actuales, el dato ha mejorado y es el dato más alto desde mayo de 2024. La chicha viene en las expectativas de inflación, tanto a un año como a 5, que han aumentado al 3,3%, posiblemente por los mismos motivos que veíamos antes con respecto a las medidas arancelarias y demás que planea Trump desde el inicio de su mandato. Y bueno, con esto cierro el vídeo, seguramente me esté dejando mucha información, sé que en este vídeo he ido a toda velocidad, pero bueno, que cada uno lo vea al ritmo que le parezca bueno. Como siempre espero que haya sido de ayuda y si es así, le puedes dar un like, puedes suscribirte y dejar un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo.